Hola, bienvenidos a este nuevo video que he llamado mini clase. Funciona que vamos a hablar solamente un poquito y recordar cómo nosotros sumamos y restamos fracciones. La verdad este video lo estoy haciendo para complementar una guía de ejercicios, que lo más probable es que si llegas por la guía vas a darte cuenta por qué es. Pero es importante porque muchas veces me he dado cuenta de que se explica la suma de fracciones diciendo simple y llanamente que se utiliza esta regla. Esta regla de aquí. Que si bien no está mal, de hecho, es la regla. De hecho, en la guía aparece de esta forma. Pero te lo voy a explicar cómo funciona, en primer lugar, cómo se ocupa, y en segundo lugar, unas pequeñas cosas que nos podemos fijar a la hora de ir sumando y restando fracciones. Entonces, vamos a proponernos como ejemplo las siguientes fracciones. Vamos a tener 2 tercios y a esto nosotros le vamos a restar 4 quintos. ¿Ya? Solamente para aplicar la regla a la que tenemos presentado aquí. ¿Ya? Según la regla, nosotros tenemos fracciones, ¿verdad? Y por lo cual, nosotros vamos a multiplicar cruzado. O sea, el 5 nosotros lo vamos a multiplicar por el 2 y el 3 lo vamos a multiplicar por el 4. Y luego multiplicamos estos dos. Algunos le dicen el método de la carita feliz porque si te das cuenta, al multiplicar cruzado se forma esta X y abajito esta sonrisa. Entonces, es una forma de recordar. Ya. Hecho eso, multiplicamos, nos quedaría 2 por 5, el signo menos, que es el signo de la operación que estamos realizando, y 3 por 4. Dividimos entonces por 3 por 5, que es la multiplicación de los denominadores. Recuerda que para sumar y restar fracciones lo importante siempre es que tenemos que tener nuestros denominadores iguales. Si no es así, tenemos que igualarlo. Y para eso es esta como regla general. De esta forma, nos queda 10 menos 12 dividido en 15. Si nosotros realizamos la resta entonces ahora de nuestros numeradores, que sería 10 menos 12, nos quedaría menos 2 quinceavos. Por lo cual, esa sería la respuesta. ¿Ya? Ahora, te expliqué cómo se ocupa esta regla general, pero también te había dicho de que vamos a ver unas pequeñas situaciones. Primero, nosotros podemos separar estos casos en 4, ¿ya? Donde podríamos decir que el caso 1 no es necesario aplicar la regla, porque sería cuando tenemos denominadores iguales. ¿Ya? Si nosotros tenemos denominadores iguales, esto lo que significaría es lo siguiente, que tenemos por ejemplo 3 quintos más un quinto. Si te das cuenta, los denominadores, que son el número que está debajo de la rayita de la fracción, ¿cierto? Debajo de la fracción, son iguales, por lo cual nosotros sumamos los numeradores, que en este caso sería 3 más 1, 4, y mantenemos el denominador que sería 5. Recuerda, lo más importante aquí es que nosotros al sumar o restar es prácticamente lo mismo. En este caso sumamos, en el caso de restar hubiésemos restado los numeradores. Ya, ese es el caso 1. Caso 2. Vamos a enfrentarnos aunque los denominadores son múltiplos entre sí. Y aquí vamos a poner un ejemplo, que sería 2 tercios más un sexto. Si te das cuenta, 6 es múltiplo de 3, porque nosotros al multiplicar 3 por 2 nos da 6. Por lo cual, en este caso, para igualar nuestros denominadores, no vamos a hacer esta regla general que hicimos anteriormente, sino que solamente vamos a amplificar por 2 la primera fracción. ¿Y qué significa amplificar? Es multiplicar por un mismo número la fracción, tanto numerador y denominador. De esa forma, nos quedaría 2 por 2, 4, dividido en 3 por 2, 6. Y conservamos la otra fracción. Si nos percatamos aquí, tenemos ahora dos fracciones de igual denominador, por lo cual bastaría solamente sumar nuestros numeradores. Lo cual nos quedaría 4 más 1, 5 y mantenemos el denominador. ¿Ya? Tenemos nuevamente nuestra fracción resuelta. Vamos con dos casos. Vamos con el tercero. El caso 3 sería que vamos a llamarlo el mínimo común múltiplo de los denominadores.
¿Ya? En este caso, vamos a proponer el siguiente ejemplo, que fueran, por ejemplo, 5 sextos más un cuarto. Si nosotros ocupamos esta regla general que nos planteamos originalmente, nos quedarían números muy grandes, en el denominador principalmente, y lo que nos requeriría incluso en simplificar, porque muchas veces, y recuerda siempre esto, en las pruebas de selección universitaria, antiguamente la PSU o en la PDT, nos pedían de que dejáramos la alternativa a su mínima expresión, siempre simplificada. Siempre la alternativa correcta estaba de forma simplificada, o en su gran mayoría. Por lo cual, siempre es importante trabajar con números pequeños, no irnos a lo grande, porque después tendríamos que empezar a simplificar y muchas veces requiere más trabajo. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es, mira, ubiquemos y veamos el mínimo común múltiplo que existe entre 4 y 6. Para calcular entonces el mínimo común múltiplo, vamos a ocupar este método de la tablita y vamos a ir dividiendo por números primos. Fíjate, vamos a partir por 2. ¿El 6 se puede dividir por 2? Sí, nos quedaría 3. Y lo mismo, 4 dividido en 2 nos quedarían 2. ¿Podemos dividir alguno de estos dos números por 2? Sí, el mismo 2, así que vamos a dividir. El 3 como no es divisible, bajamos el 3 y 2 dividido en 2 es 1. Perfecto. Volvemos a preguntarnos, ¿hay algún número que se pueda dividir por 2? No. ¿Por cuál número primo nos seguimos? Por el 3. Así que mantenemos el 3. De esa forma nos quedaría 1 y 1. Al llegar a este elemento, multiplicamos los divisores y nos quedaría que el mínimo común múltiplo entre 6 y 4 es igual a la multiplicación, que sería 2 por 2, 4 y por 3, 12. ¿Ya? Entonces tenemos el mínimo común múltiplo. En una clase anterior, en la clase de números enteros, encontrarás material relacionado a mínimo común múltiplo para verlo más detallado si quisieras revisarlo aún más. O en YouTube, en los videos de cálculo de mínimo común múltiplo y máximo común divisor para poder ejercitar y entender un poco más. Bueno, hecho eso, nosotros tenemos que el mínimo común múltiplo de ambos números es 12. Por lo cual, no vamos a amplificar las fracciones para obtener 24, que sería multiplicar cruzado, sino que vamos a hacer de qué forma nosotros podemos obtener que ese 6 se transforme en un 12 y el 4 en 12. Entonces, vamos a amplificar la primera fracción por 2, ya que 2 por 6 me da 12. Y la segunda la vamos a amplificar por 3, porque 3 por 4 me da 12. De esa forma me quedaría 5 por 2, 10, dividido en 6 por 2, 12. Sumamos y nos queda 3 por 1, 3, dividido en 4 por 3, 12. Ahora nuevamente tenemos un mínimo común, o sea, denominadores iguales, que en este caso es el mínimo común múltiplo de los denominadores originales. Así, esto nos quedaría como 13 dividido en 12, o 13 doceavos. Y ahí nosotros tenemos nuestra fracción resuelta. Si quisiéramos, podríamos transformarla en número mixto, pero ya así es una respuesta en su mínima expresión. Y nos queda el caso número 4, que es el caso donde sí o sí tendríamos que ocupar esta regla general, que es normalmente el caso donde los denominadores son números primos o primos relativos. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que un mínimo con múltiplo al final va a ser lo mismo que multiplicar cruzado. Pero denominadores primos. Entonces en este caso vamos a poner como ejemplo los mismos fracciones que ocupamos en el origen, en el primer ejemplo, pero ahora sumando. Entonces vamos a hacer el ejercicio nuevamente. En este caso vamos a multiplicar cruzado o amplificar la primera fracción por 5, porque eso es lo que estamos haciendo en el método, y la segunda amplificarla por 3. De esa forma nos quedaría 10 dividido en 15 más 12 dividido en 15. Y eso nos daría en total 22 quinceavos. Entonces, tenemos estos 4 casos en los cuales nos podemos enfrentar a la hora de realizar cálculos de suma o resta de fracciones. No vayas siempre a este método que es el que normalmente se entrega, porque puede que te lleve más tiempo una pregunta. Y recuerda que muchas veces las preguntas son más sencillas de lo que son. Entonces recordemos, para sumar fracciones, en primer lugar tengo que obtener denominadores de igual valor. ¿Ya? Una vez hecho eso, sumo o resto respectivamente sus numeradores y mantengo este denominador obtenido de igual valor.
¿ya? Espero que te haya servido este video y si quieres deja tu comentario con alguna duda y sigue compartiendo todo el material que recuerda que en su mayoría es gratuito. Así que eso, nos vemos.